Buen día con todos, mi nombre es Marco Ramos y pertenezco al grupo de trabajo integrado por Ruth Bazán, Nancy Flores, Fiorella Galván y Giovanni Roca. En esta oportunidad vamos a presentar un caso clínico sobre la neuropsicología de las náuseas y praxias. Tenemos una paciente mujer de 65 años de edad, procedente de Huancayo, de ocupación ama de casa, cuyos antecedentes son diabetes tipo 2 de 5 años de evolución e hipertensión arterial de 3 años, en tratamiento con metformina y losartán, los cuales cumple de forma irregular. Y en diagnóstico médico, síndrome de Danton posterior a infarto isquémico occipito temporal derecho con isquemia occipital bilateral. Como motivo de consulta, la paciente acude por evaluación neuropsicológica por alteración del reconocimiento visual y negación del déficit visual posterior a un ACV isquémico. Tiene como principales signos y síntomas el que choca con objetos al caminar, intenta atravesar paredes, niega tener problemas de visión, describe de manera errónea los objetos del ambiente, creyendo que lo hace bien, presenta hemianopsia homónima izquierda completa y a nivel de imágenes una lesión isquémica occipitotemporal derecha vistas en resonancia. Continuando con la evaluación neuropsicológica, se tomaron dos tipos de evaluaciones. El Frontal Assessment Battery evalúa las funciones ejecutivas como la planificación, la fluidez verbal, el control inhibitorio y la programación motora. En este caso se utilizó para descartar un compromiso frontal asociado al accidente cerebrovascular, esperando un rendimiento normal o levemente disminuido. De igual manera, el Trail Making Test evalúa la atención, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. En este caso nos permite explorar posibles alteraciones ejecutivas. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la ceguera cortical puede afectar el desempeño en la prueba sin implicar necesariamente un déficit en las funciones ejecutivas. En relación a esto, la evaluación neuropsicológica mostró un déficit severo en el reconocimiento de estímulos visuales con incapacidad para identificar los objetos y describir correctamente el entorno. De igual manera, la paciente se negó a presentar, indicando que no tenía alteraciones visuales y emitió respuestas confabulatorias. De esta manera, intenta explicar lo que observaba. Las funciones ejecutivas y las praxias se encontraban conservadas. De igual manera, nosotros tenemos como un análisis en diagnóstico diferencial. Los hallazgos nos permiten descartar una ceguera de origen ocular, ya que el déficit corresponde a una alteración del procesamiento cortical de la información visual. Y también se descartan apraxias por la adecuada ejecución de movimientos voluntarios y una heminegligencia espacial, debido a que la paciente presenta una pérdida visual cortical con anosognosia más que una alteración atencional. Diagnóstico presuntivo neuropsicológico. En este caso, el presunto diagnóstico neuropsicológico es un síndrome de Danton, secundario a un infarto isquémico occipitotemporal derecho con compromiso occipital bilateral. Este síndrome se caracteriza principalmente por ceguera cortical, anosognosia y agnosia visual, sin evidencia de alteraciones prácticas ni de compromiso frontal significativo. La ceguera cortical significa que los ojos pueden estar estructuralmente sanos, pero el daño de la corteza visual impide que el cerebro procese la información visual. Tipo de agnosia identificada. En cuanto al tipo de alteración identificada, se trata de una agnosia alterada, específicamente una anosognosia asociada al síndrome de Danton. Esto significa que la paciente no solo perdió la capacidad de ver debido al daño cerebral, sino que además no es consciente de esta pérdida visual. Ella está convencida de que puede ver normalmente y cuando se le pregunta qué observa, describe objetos o situaciones que realmente no está viendo. A este fenómeno se le conoce como confabulación. Según el neurólogo Critchley, quien describió este síndrome en 1953, esto ocurre porque las lesiones bilaterales en los lóbulos occipitales impiden que la información visual llegue a la conciencia, mientras que las áreas del lenguaje permanecen conservadas. Como resultado, el cerebro genera respuestas que para explicar una realidad que ya no puede percibir. En resumen, la característica más importante de este caso es que el paciente no solo no puede ver, sino que tampoco reconoce que ha perdido la visión, lo que constituye el rasgo definitivo del síndrome de Danton. Buenos días, soy Ruth Bazán. Voy a hablar sobre las áreas cerebrales comprometidas de la paciente. Tenemos la corteza visual primaria, donde se encuentra el área 17 de Broman, el lóbulo occipital bilateral. Esta es la parte más afectada, ya que produce una ceguera cortical y esta información visual puede llegar a los ojos, pero no puede ser procesada por el cerebro. También tenemos la corteza visual asociada entre las áreas 18 y 19 de Broman, donde hay una alteración en la interpretación y el reconocimiento de estímulos visuales. Tenemos también la región occipital derecha, en este caso está comprometida por el infarto isquémico que interviene en el procesamiento de los objetos y los esquemas visuales, por lo que lesiona grave los déficits perceptivos. Tenemos también las redes fotoparietales relacionadas con la autoconciencia, que en este incluye principalmente la corteza frontal, parietal, posterior y conexiones visuales, donde hay una alteración que explica la anosognosia. Por último, tenemos la conexión entre los lóbulos occipitales y frontales, donde hay una desconexión, y esto refleja la confabulación visual. Es por ello que concluimos que la paciente presenta una alteración, una anosognosia, también llamada síndrome de Danton, donde hay una ceguera cortical causada por las lesiones bilaterales y de los lóbulos occipitales. En cuanto a la intervención, primero se realiza la psicoeducación al paciente y a la familia, todo esto para poder explicar el síndrome que favorece la adherencia al tratamiento. También se va a trabajar lo que es la orientación y la movilidad, las estrategias compensatorias, la terapia ocupacional, que va a buscar aumentar la independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria. Es importante también controlar los factores de riesgo vascular como la diabetes y la hipertensión. El tratamiento va a requerir de un seguimiento interdisciplinario con la neurología, neuropsicología y lo que es la rehabilitación. Si aparecen alteraciones emocionales o conductuales, se puede intervenir lo que es la psiquiatría. Y finalmente se va a brindar apoyo psicológico al paciente y a la familia para así favorecer la adaptación y el afrontamiento de la situación.